Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una ocasión más, una unidad de tiempo más, un lugar, un espacio y un momento. A Terra Incógnita, vuestro programa de misterio favorito que hacemos, como bien sabéis, desde Radio Despí. Shure. Alejandro. Shure son los micrófonos que utilizamos aquí para grabar. Sí, así es. Bueno, uno de ellos, ¿no? Ah, no, aquel es el Hama. El Hama, el Silver Hama. El Silver Hama. No, pero tenemos dos Shure y un Silver Hama. Efectivamente. ¿Cómo se ha roto la magia, eh? Sí. Se estaba entrando de una manera, una dinámica... A ver. Enérgica, enérgica, pero ya no pudo ser. No. Se interrumpió. Ese es el destino, ¿no? Es el destino de Terra Incógnita, pero no nos alarguemos. Alejandro, ¿qué nos traes el destino de hoy? Terra Incógnita sea interrumpirse. El destino de Terra Incógnita es siempre que lo forteano haga aparición. Efectivamente, ¿no? Y hoy, pues, ¿qué os traigo? Básicamente porque es el monográfico que sobre todo grabaré yo. Pues os traigo un tema de antropología, de cosmología, de tradición, y para ello... tenemos que cruzar el charco, tenemos que saludar a nuestros amigos del Perú, y es que efectivamente nos vamos a tierras andinas para conocer las historias, las leyendas que nos hablan de unos gigantes que, desgraciadamente, acabaron siendo convertidos en piedra. Los gigantes de piedra de los Andes. Dicen que salió de una laguna, que es en esta tierra del Perú, en la provincia que dicen Collasuyo, un señor que llamaron Contiti Viracocha, el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gente, del cual número no se acuerdan. Y como éste hubiese salido desde la laguna, fuese de allí a un sitio que junto a esta laguna está, donde hoy día es un pueblo que llaman Tiahuanaco, en esta provincia ya dicha del Collao. Y como allí fuese él y los suyos, luego allí, improviso, dicen que hizo el sol y el día, y que el sol mandó que anduviese por el curso que anda, y luego dicen que él hizo las estrellas y la luna, el cual con Titi Viracocha dicen haber salido otra vez antes de aquella, y que en esta primera vez que salió hizo el cielo y la tierra, y que todo lo dejó oscuro, y que entonces hizo aquella gente, que había en el tiempo de la oscuridad, ya dicha. Y que esta gente le hizo cierto servicio a este Viracocha, y, como de ella estuviese enojado, tornó esta vez postrera y salió como antes había hecho él, y a aquella gente primera y a su señor, en castigo del enojo que le hicieron, hízolos que se tornasen de piedra luego, ansí como salió. Y en aquella misma hora, como ya hemos dicho, dicen que hizo el sol y día, y luna y estrellas, y, que esto hecho, que en aquel asiento de Tiahuanaco hizo de piedra cierta gente y un principal que los gobernaba y señoreaba, y muchas mujeres preñadas y otras paridas, y que los niños tenían acunas, según su uso, todo lo cual, ansí, hecho de piedra, que lo apartaba a cierta parte. Y dicen que luego hizo otra provincia de gente en la manera ya dicha, y que ansí hizo toda la gente del Perú y de sus provincias allí en Tiahuanaco, formándolas en piedra en la manera ya dicha. Y como las hubiese acabado de hacer, mandó a toda su gente que se partiesen todos los que allí consigo tenía, dejando solo 2 en su compañía, de los cuales dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que las había dado a cada género de aquellos, señalándoles y diciéndoles: estos se llamarán los tales, y saldrán de tal fuente en tal provincia y poblarán en ella, y allí serán aumentados, y estos otros saldrán de tal cueva y serán nombrados los fulanos, y poblarán tal parte, y ansí, como aquí los tengo pintados y hechos de piedra, ansí han de salir de las fuentes y ríos y cuevas y cerros, en las provincias que ansí os he dicho y nombrado, e iréis luego todos vosotros por esta parte señalándoles hacia donde el sol sale, dividiéndolos a cada uno por sí y señalándole el camino derecho que había que llevar. Así referenció Juan de Betanzos, explorador y cronista español del siglo XVI, al origen de las gentes del Perú y, por ende, de la gente de todos los lados del planeta, si tenemos en cuenta que la mitología peruana, la de este tal Contiti Viracocha, es la original, primera y única. Y como habéis podido ver, parece que en los Andes existe cierta creencia sobre seres hechos de piedra que habitarían el mundo, este mundo nuestro, antes de la salida del sol,
antes que cualquier otro ser. Son frecuentes también historias sobre seres confinados, encerrados dentro de piedras que se mueven y que una vez reconvertidos pueden interactuar con la vida de las personas que habitan por allí. O incluso estas piedras a veces son vistas como dioses. Historias de petrificación de animales, de seres humanos o de dioses que parecen indicar que los afectados pasan a formar parte de un tiempo diferente, que tiene las características de las épocas más primarias de la historia de nuestro planeta, anteriores incluso a las de nuestra humanidad, la humanidad presente, la única humanidad, evidentemente. Así, siguiendo con estas historias, los supervivientes de varias de las destrucciones del planeta aún nos acompañarían a día de hoy en forma de rocas. Rocas cuyas formas a veces dejan entrever participación de una humanidad más antigua de lo que se suele pensar. En Perú, a estas personas del inicio de los tiempos, se les conoce con el nombre popular de gentiles, o pasados, o la gente de antes. Estos se tratan de seres que suelen estar alrededor de ruinas de monumentos precolombinos, o incluso dentro de cuevas en las montañas, alrededor de los manantiales. Y en general, en estos espacios, como dirían algunos, señalados energéticamente, gentiles, pasados, evidentemente, gigantes antediluvianos, porque también, como veremos a continuación, hubo la historia de un diluvio en el origen del mito de la creación peruana. Por cierto, gigantes, que también se habla de ellos en la Biblia en una época previa a la de Noé. Noé era una persona que no era propiamente un gigante, pero sí que era una persona especial, una persona que vivió muchísimos años, triplicaba la edad que podemos vivir cualquiera de nosotros en la época actual, y más 300 también, años, sí. 600, sí. No era propiamente un gigante, un gentil, pero sí que era un ser extraordinario, ¿no? Pero es que antes de Noé existían también los gigantes. Curioso que se repita este símil a ambos lados del Atlántico. Símil me refiero el de que los primeros seres humanos, las primeras creaciones de Dios, eran seres humanos como los de ahora, pero mucho más altos, que trabajaban con las piedras, y en el caso de la mitología peruana, estos, por desobedecer las órdenes, las normas de su dios, con Titiwiracocha, acabaron convertidos en piedra. Es decir, Viracocha creó a los primeros seres humanos, a estos seres humanos gigantescos, a estos gentiles, la gente de antes de que existiera la luz, antes de que creara el sol. Era una gente de la oscuridad. Efectivamente. Cuando solo había creado el cielo y la tierra, sin la presencia de ningún astro, como he dicho. Pero, por lo visto, según se recoge en la tradición, según se puede leer en las crónicas, ¿no?, estos seres faltaron a la palabra de Viracocha, y Viracocha los castigó, como digo, convirtiéndolos en piedra. A estos mandó Viracocha que viviesen sin sé desavenir y que le conociesen y sirviesen, y les puso cierto precepto, que guardasen so pena que si lo quebrantasen, los confundiría. Guardaron este precepto, que no se dice que fuese, algún tiempo, mas como entre ellos naciesen vicios de soberbia y codicia, traspasaron el precepto de Viracocha a Pachayachachi, cayendo en esa transgresión en la indignación suya, los confundió y los maldijo. Y luego fueron unos convertidos en piedra y otros en otras formas, a otros tragó la tierra y a otros el mar, y sobre todo les envió un diluvio general, el cual ellos llamaron Uno Pachacuti, que quiere decir agua que trastornó la tierra. Y dicen que llovió 60 días y 60 noches y que se anegó todo lo criado y que solo quedaron algunas señales de los que se convirtieron en piedra.
para memoria del hecho y para ejemplo de los venideros en los edificios de Pucara, que es 60 leguas del Cuzco. Esto lo escribió el navegante, cosmógrafo y matemático de Alcalá de Henares, Pedro Sarmiento de Gamboa, allá por la década de los 30 del siglo XVI. Y no hace más que indicar que en el origen de la mitología, en el origen del mundo peruano, los primeros seres vivos algo hicieron mal, como en el caso de Adán y Eva. Y siguiendo con paralelismos, hemos visto que en el mito fundacional de Viracocha se habla de un diluvio general, de un diluvio universal, que estuvo lloviendo durante 60 días y 60 noches. El diluvio que nosotros, desde la tradición judio-cristiana, conocemos como el diluvio del famoso Noé, el que hizo el arca y salvó a muchos de los animales, ¿no? Diluvio que, como ya dijimos aquí en el programa dedicado al mito del diluvio universal, que llegamos a clasificar como monomito, no solo ocurriría en estas latitudes que ahora estamos concretizando, sino al parecer en todo el mundo, ya que varias culturas, dispersas estas a lo largo del planeta, recogen en sus registros más antiguos de su historia lo mismo, un diluvio, que de repente un día llovió muchísimo y las tierras se anegaron. Seguramente, y como explicamos nosotros en aquel programa, no se trataba de que realmente en el planeta lloviera en todos los puntos de este al mismo tiempo, sino que, como este tiempo atrás al que se remontan las crónicas, las leyendas, los mitos fundacionales, más o menos coincide con esa cifra mágica, por llamarla de alguna manera, de los 10.000 años antes de Cristo, de nuestra era, coincide también esta con el fin de la última época de glaciación. Y cifra entonces, también, cuidado, que se suele a veces asociar también de manera mítica y legendaria a la Atlántida, por ejemplo, esos 10.000 años. Claro, antes claro, de Cristo, claro. Sí. Una Atlántida que se vio sometida por las aguas, y sucumbida. Es ese mundo antiguo, ¿no?, que queda atrás. Sí, pero como digo, pues no deja de hacer también referencia, o al menos coincidir con el final de del último periodo de glaciación. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues como ya explicamos en aquel programa, en que a nivel mundial el nivel del mar subiera. Y si teníamos en cuenta que las primeras poblaciones humanas se habían asentado en zonas próximas a la costa, porque eran zonas más fértiles, pues era normal que si el nivel del mar crecía, estas se vieran sumergidas como mínimo o destruidas. En fin, no lo sabemos a ciencia cierta, y digo no lo sabemos porque quizás estas menciones a gigantes y a diluvios que aparecen en el mito fundacional del Perú, como digo, quizás estén influenciados por la presencia ya en el siglo XVI de los evangelizadores, que llevaban la palabra de la Biblia y por lo tanto sus historias, las historias de Noé, y por algún motivo pues los indígenas también aceptaran esta historia, o seguramente, como estamos diciendo, al tratarse de un monomito, de un diluvio universal, es decir, que afectase a todas las partes del mundo, este hubiera dejado constancia, se hubiera reflejado en los escritos de cualquier cultura. ¡Qué mínimo! Aquello era un auténtico evento que merecía la pena reflejar. Y, pues quizás lo que está evidenciando esto es que realmente hubo un diluvio universal en varias partes del planeta al mismo tiempo, y este era un punto en común entre los indígenas del Perú y, como digo, los españoles que colonizaron estas tierras a principios del siglo XVI, por lo que significó como un acercamiento entre ambas culturas. Pero siguiendo con historias del Perú, nos vamos ahora a una muy curiosa que se cuenta en la comunidad de Sarhua, en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, donde allí un grupo de pintores
que por cierto es una actividad pues no habitual por las sierras peruanas, que se especializan en decorar tablas ceremoniales que se usan pues como vigas ornamentales para el interior de las casas. Pero de tal manera que estos dibujos que pintan pueden ser una obra de arte y ser admirados por los ocupantes, por los habitantes de estas casas, ¿no? ¿Qué se ven en estos dibujos? Pues generalmente se ve a una sociedad aterrada por la aparición simultánea de dos soles en el cielo, cuyos rayos, cuyo seguramente poder calorífico, están obligando a esta gente, a estos habitantes, a refugiarse, a buscar cobijo dentro de la tierra, en el mundo subterráneo, donde se puede soportar el calor. Pero al parecer este esfuerzo no sirvió de nada, fue en vano, ya que hay un texto que acompaña generalmente a estos dibujos y este texto, la mayoría de veces, dice: cuentan un tiempo pasado, salió dos soles incandescentes que hizo derretir todo cuanto existía en la tierra como castigo divino al ver que la gente eran muy egoístas, antropomorfos, moralmente desordenados, y luego Dios mandaría a su hijo humanista altruista con vida disciplinada que reconstruya un nuevo mundo. Bueno, dos soles, ¿no? Una visión que a día de hoy, para muchos seguidores de von Däniken, podría significar un objeto volante no identificado. Un astro, el Sol, acompañado por un segundo, que seguramente no sería la Luna, porque la Luna, como sabemos, no emite esa energía calorífica, ¿no? Un ovni, un platillo volante de otros mundos. Bueno, en realidad, quizás no, ya que esta presencia de dos astros solares en el origen de la cosmología es común tanto en los pueblos de los Andes como en los de Mesoamérica. Y es que allí encontramos la historia que nos habla de los dioses Tecuztlicatl y Nanahuatzin, los cuales se arrojaron al fuego para conseguir que el mundo brillase, que el mundo estuviese iluminado. Así parece ser que sucedió y estos dos dioses acabaron pareciendo dos soles en el firmamento. Bueno, dos soles en el firmamento, pero ¿qué pasó? Que uno de los dos se enfadó con el otro. Y solo puede quedar uno. Y le golpeó el rostro con un conejo y lo ensombreció. Tú imagínate, ¿eh? Bajas otra vez, estás ardiendo, coges un conejo, subes al firmamento y le pegas a tu homólogo, no sé si eran hermanos realmente. El conejo debería ser un conejazo. Un conejazo resistente al fuego. Que sería esa especie de liebre que la gente luego popularmente dice que se ve en la luna, ¿no? En forma de mancha, que yo nunca la he conseguido ver. ¿En serio? Sí. Porque ahí va el tema, claro. Pues le fíjate, metió y se quedó marcado. tal hostia con el conejo. Concretamente la hostia la recibió el dios Tecuztlicatl, que se le ensombreció el rostro. Y entonces ya no fue más un sol y se originó así la luna, efectivamente. Y se empequeñeció. Bueno, esto es lo que se dice, ¿no? Dos soles, gente de piedra. Diréis, ¿no está relacionado para nada? No, no lo está relacionado. Pero yo introduzco aquí el concepto de los dos soles porque, como sabéis, muchas veces la explicación de un fenómeno natural puede ser interpretada, sobre todo en tiempos pretéritos, como una manifestación divina. Yo he introducido ahí ese elemento, el elemento de los dos soles, pero seguimos ahora con el tema de la gente de piedra y el mito fundacional del Perú. Y mandó que luego saliese de las aguas el sol, luna y estrellas y se fuesen al cielo para dar luz al mundo. Y así fue hecho. Y dicen que crió a la luna con más claridad que al sol, y que por esto el sol, envidioso, al tiempo que iban a subir al cielo, le dio con un puñado de ceniza en la cara y que de allí quedó oscurecida, del color que ahora permanece. También nos habla esta historia de cómo se creó la luna desde el punto de vista de Viracocha, y así lo recogía también Sarmiento de Gamboa. Lo que nos queda claro es que en ambas sociedades americanas, en la mesoamericana y en la andina, se comparte la misma historia. Unos dioses que emergen, que se van al cielo, iluminan, y por algún motivo u otro, uno de los dos recibe una buena toñina en la cara y acaba esta oscureciéndose, convirtiéndose este dios en la luna. Y también está clara otra cosa, la presencia de una humanidad anterior a la que actualmente conocemos, ¿no? Y que sus divinidades, como en el caso de la Atlántida, como en el caso también de Irán de los Pilares, como dijimos aquí no hace mucho, sus dioses acabaron por exterminar, debido a una falta en su comportamiento, a una falta de moralidad. Por la maldad que lleva el hombre dentro. Gigantes de piedra.
gente que quedó convertida en piedra, como digo. ¿Dónde se encontrarían en el Perú? Pues seguramente, según apunta mucha gente, en la llamada meseta de Marcahuasi, que es uno de los centros magnéticos y, por llamarlo de alguna manera, también energéticos más importantes, dicen algunos, como digo, del planeta. Al parecer, allí, la acción del tiempo y del viento habrían esculpido sobre unos gigantescos bloques de piedra una serie de figuras pues bastante caprichosas, ¿no? Figuras que recuerdan a rostros humanos, conformando a todo aquel paraje en un paisaje muy singular. La meseta de Marcahuasi se encuentra en la Sierra de Lima, entre los valles de Santa Eulalia y del Rímac, y entre sus principales formas rocosas, así singulares como estamos viendo, con fama de representar caras humanas, pues se encuentran el llamado Monumento a la Humanidad, una que también es conocida con el nombre del Profeta, y otras, en plural, que son conocidas como las Focas. Evidentemente, sobre su origen se barajan varias hipótesis, algunas de ellas con base científica, básicamente la que nos habla de viento y tiempo, y otras ya pues se van más para la rama del esoterismo y las energías de la naturaleza, y nos hablan de que allí algo está ocurriendo, algo mágico. Pero no hay que olvidar que en el mito, como digo, me repito, fundacional del Perú, se nos habla de unos gigantes, unos seres antediluvianos que fueron convertidos en piedra. Quizás estuvieran allí. Pero hay quien dice que esas rocas con forma de caras humanas, en su mayoría dicen que son rostros de mujer, o bien son esos gentiles antediluvianos petrificados, o bien son construcciones de esto. Marcahuasi y su singular paisaje fue realmente conocido por todo el mundo en el año 1952, cuando el investigador, el doctor Daniel Russo, escribió su libro Marcahuasi, la historia fantástica de un descubrimiento. En su obra, Russo explicó el estudio de unas curiosas figuras de piedra en esta montaña que, atención, en determinados días, en determinadas épocas del año, cuando hay una luz del sol específica, estas rocas cambian de forma, como, según palabras del propio Daniel Russo, como si tuviesen un mensaje que entregar. Además, para darle más misterio a todo esto de las extrañas formaciones rocosas del Marcahuasi, Russo afirmaba que si tomabas una fotografía de alguna de esas efigies pétreas, en los negativos de la foto aparece otra imagen, coexistiendo con la que se pretendió retratar. Misterios de los años 50, en Perú. Russo, de hecho, explicaba en su obra la existencia de unas cavernas en el interior de la meseta, ocultas, que conectarían con un misterioso mundo subterráneo que los campesinos de pueblos adyacentes han oído de sus ancestros. Mundos secretos con gente vestida de blanco, como ellos mismos afirman. Recordemos esas historias de los pueblos de la comunidad del Sarhua, aquellos pintores que pintaban los dos soles que acabaron por obligar a la gente a refugiarse bajo la tierra, dos soles que castigaban. Pues quizás en Marcahuasi, según las palabras del doctor Russo, allí estarían ocultas, bajo tierra. Un tipo de persona, además, esta gente, ¿no?, vestida de blanco, que recuerda un poco, ¿no?, a esos que afirman ver a alguna gente, por ejemplo, provenientes de la supuesta ciudad de Erx, ¿no? Por ejemplo. Ya andaremos en eso porque al parecer... En el Monte Shasta, por ejemplo. En el Monte Shasta, evidentemente, ¿no? O Montserrat. O Montserrat. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Esas comunidades que por un lado yo creo que comparten al menos una estética en lo que se refiere a los ropajes blancos, intentando transmitir una imagen de gente, pongámosle el apelativo que queramos, seria, justa, respetuosa, sí, gente buena, gente de bien, pero gente que por algún... poco, sí. Por otra parte, como gente desnuda, ¿no?, de lo innecesario. Exacto. Se tapan lo justo. Y que tienen ciudades, por otro lado, bajo tierra, totalmente espectaculares. Sí, eso sí. Pero parece ser aquí que la gente también, como en el caso de Montserrat, desaparece. Anda. Hay gente que desaparece y... ¿Y no vuelve a ser vista? No vuelve a ser vista. Gente que al parecer no puede regresar jamás. Y es que se cuenta que en la zona se han producido extrañas desapariciones de gente que la transitaba, y algunos afirman a que quizá es porque dieron con esa puerta al mundo subterráneo, en la que quedarían atrapados.
Pero afortunadamente hay otros relatos más halagüeños que nos hablan de personas a las que se les perdió el rastro en Marcahuasi, pero que finalmente aparecieron a varios kilómetros de distancia, desorientadas, en una zona conocida como Biquil, donde hay unas cataratas de agua, diciendo estas personas que, digamos, son desaparecidas, desaparecen y se teletransportan, no sé cómo expresarlo, ¿no? A kilómetros de distancia. Bueno, o les duermen, ¿no? y los transportan. No se sabe. Estas personas que afortunadamente pueden contar algo, pueden contar dónde estuvieron durante ese tiempo en el que se les consideraba perdidas, pues ¿qué nos cuentan? Pues nos cuentan haber visto a unos hombres con túnicas blancas viviendo en total paz y armonía en una ciudad de cristal subterránea. Efectivamente, como decías, los paralelismos con la ciudad de Erx, con esa ciudad también subterránea, esa dimensión subterránea, ¿por qué no decirlo?, que existiría en California, en el Monte Shasta. Por cierto, los habitantes del Monte Shasta también coinciden, como tú has indicado, con esas vestimentas blancas. Bueno, y se parecen mucho también a esas supuestas visiones que tienen algunas personas, ¿no? Relacionadas a veces con cuevas con manantiales, ¿no? De esas entidades, que incluso en algunas fotos se han visto cosas raras, de seres, digamos, que luminosos, ¿no? Con esa especie como de túnicas o... Es algo bastante parecido y extendido, ¿no? en el mundo. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que cuando queremos ponerle ejemplos de otras ciudades parecidas a la que se encontraría supuestamente en Marcahuasi, habitada por estos seres puros y vestidos de blanco Neutrex, solo pensamos, o sobre todo pensamos, en ejemplos también de continente americano. Sí. Argentina y California, Estados Unidos. Y ya sabéis, seguro que lo habréis escuchado, quizás también influido por la historia de la Cueva de los Tallos, que en gran parte del continente americano existiría una tremenda red de túneles que conectaría pues todos estos puntos clave energéticamente hablando, tanto de Norteamérica, como estamos viendo, como de Sudamérica. Claro, y de paso también cuando entra en juego pues Blavatsky, también conectado con Agartha, ¿no? Con todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo, no? Y eso serían... Creo que lo dijimos, ¿no? En aquel programa de los misterios de Uncharted. Eso sería ¿cómo era? La Gran Logia Blanca o el Gran Concilio Blanco, ¿no? Del mundo. Esos personajes sabios, ¿no? Que gobiernan la Tierra desde las profundidades del planeta. Y que, siguiendo con el mito de Shambhala, en Shambhala solo habitaría gente justa. Exacto. De hecho, se llegó a decir que los habitantes de Shambhala eran considerados como la policía del mundo. La policía espiritual. Y el rey del mundo, ¿no? Que solo irrumpe en nuestra realidad cuando, como dijimos aquí también, el mundo se tiene que destruir, cuando hay que castigar por la maldad que lleva el hombre dentro. Pero volviendo a Marcahuasi, los lugareños nos explican que allí sus leyendas hablan de unos extraños personajes barbudos de gran altura, que a pesar de lo curtido de sus rostros, de lo tosco de estos, inspiraban paz y espiritualidad. Por un momento, parémonos a pensar por un detalle que puede pasar por alto, pero estoy convencido de que la mayoría os habréis dado cuenta. Estamos hablando de historias que cuentan nativos americanos, de unos seres que viven en estos lugares bajo tierra. Nativos o habitantes actuales que descienden de nativos y que guardan en su cultura pues esta tradición antigua que nos remonta a los tiempos de Viracocha. Porque estos personajes responden al aspecto de un occidental. No tienen barba los nativos de América, son... Como por ejemplo el dios Viracocha, que también era una posible alusión a un hombre occidental. Pero bueno, siguiendo con estos personajes barbudos de gran altura, que habitarían por la zona de Marcahuasi, al parecer, según la tradición de la zona, se dice que estos habrían sido los responsables de la construcción de una serie de túneles que transcurrirían por el interior de las montañas, además de una serie de construcciones de canales por los que transcurriría el agua, acumuladas, eso sí, en las conchas de estas montañas durante el invierno. Me gustaría aclarar, por cierto, que, claro, he dicho que responden a la imagen de occidentales. También podrían responder perfectamente a la imagen de, por ejemplo, pues norteafricanos o árabes, que también tienen barba perfectamente. De hecho, suelen tener bastante barba algunos. Como los de la cultura olmeca, que parecen africanos. Exacto, y los africanos, digamos, de raza negra, pues también tienen barba. O sea que bueno, que no quedaría todo exclusivamente a la hipótesis, digamos, de europeos. Pero bueno, claro, quién sabe si no, como dicen algunas leyendas, también una hipótesis a veces también bastante de moda
en según qué sectores así underground del misterio en Estados Unidos, de que los nativos previos a los nativos actuales de Estados Unidos, de Norteamérica, serían personas, algunos de Oriente, con el pelo rojo o con la tez blanca. Pues después hablaremos de personajes de pelo rojo. Esos llamados la cultura de los Indian Mounds, ¿no? Que ya hablamos aquí en su momento, ¿no? Pero siguiendo con Viracocha, que pudiese ser negro, bueno, pues pudiese ser, ¿no? Por poder, pero sobre todo se tiene la imagen allí de que Viracocha era un ser, curiosamente, de tez blanca y con una barba, y que claramente coincidía con la descripción de un occidental que, por cierto, sí, pocos años después de que se fundaran estos mitos, los indígenas conocerían. Marcahuasi, un paisaje que, si podéis buscarlo en internet, la verdad es que es bastante curioso. Hay gente, como ya veréis seguramente, que dice que claramente aquí se está viendo la cara de una mujer de perfil. Aquí también, aquí unas focas, aquí se ve al profeta. Bueno, ya sabéis, estos son los nombres que les han dado, ¿no? La verdad es que es una zona que orográficamente es muy peculiar y que evidentemente pues eso no deja de ser un reclamo turístico más, ¿no? Por lo especial que es la zona. Pero no nos olvidemos, gigantes de piedra. Tampoco nos olvidemos una cosa, esos dos soles, que como he dicho, quizás pudieran hacer alusión a un fenómeno aéreo anómalo. Y es que, al parecer, en el año 1982, concretamente el 16 de agosto de ese año, en el famoso por aquel entonces, y que a mí me resulta curioso en cuanto a título de la publicación en la revista Oiga, se anunciaba con el título de Primicia Mundial, extraterrestre fotografiado en Marcahuasi. Y en la foto, Daniel, ¿tú qué puedes ver? Porque la foto es la portada de esta revista Oiga, ¿no? Pues yo puedo ver claramente un cerro, y en lo alto del cerro, el cerro de Marcahuasi, una figura vestida de blanco, efectivamente, como con un mono blanco, luminoso. Bueno, luminoso, blanquecino neutrex, vamos a decir. Pero que me refiero que es reflectante. Impoluto, ¿sí? Y una cabeza indefinida, una cabeza en la cual no se ven rasgos, y que parece que tiene... me da la impresión, no sé si uno de los brazos está extendido hacia abajo o está como si se estuviera apoyando la mano en el pecho. Creo que está extendido hacia abajo, su mano izquierda. Bueno, yo lo que veo es que la mano derecha claramente la tiene levantada hacia arriba. Sí, la mano derecha está levantada hacia arriba. A modo de saludo. Exacto, como un y saludo. Ojo, yo intuyo también... un cuello larguísimo. Además de eso, intuyo un complemento clásico y habitual en cualquier humanoide. Efectivamente. El cinturón. El cinturón. El cinturón está ahí. El cinturón y, ya digo, una cabeza en la cual no se intuyen rasgos de ningún tipo. Ni pelo, ni nada. Y una figura que parece ser enorme, gigantesca. Bueno, un extraterrestre. La verdad es que coincide con el prototipo de extraterrestre de la época, ¿no? Extraterrestre embutido en mono blanco, con actitud buena, proactiva, de saludo, que viene aquí a la Tierra, no sabemos a qué, pero con buenas intenciones. Eso sí, que no quepa duda. Ese blanco, ¿no? Un color siempre relacionado con valores positivos. Con lo puro, sí. Con lo puro. Bueno, pues extraterrestres. No olvidemos que, como hemos dicho, los habitantes de este mundo intraterrestre, que conectaría pues varios enclaves mágicos del territorio americano, vestirían también ropajes blancos, como el extraterrestre de la fotografía que apareció, que fue portada de la revista Oiga el 16 de agosto del año 1982. Extraterrestres, bueno, era lo que tocaba, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Enclave mágico, Perú, años 80, extraterrestres, ¿no? Y sobre todo cuando existían en el acervo cultural de la zona esas leyendas que nos hablaban de dos soles y que nos hablaban de seres gigantescos. Y siguiendo con seres gigantescos, vamos a seguir con relatos de gigantes. Habría uno que narra una afrenta, una batalla, una lucha que tuvo un indio con una banda de gigantes jorobados de pelo rojo. Bueno, a raíz de esta historia, parece ser que varias gente especuló sobre la real existencia de una raza de aborígenes peruanos de gran tamaño y que, evidentemente, tuvieran pelo rojo que, como tú apuntabas, podría hacer indicar que eran esos colonos primigenios, por llamarlo de alguna manera, procedentes del estrecho de Bering. Colonos que, por lo general, eran de un tamaño más alto que el de los indígenas americanos.
Por eso quizás eran considerados como gigantes, pero en fin. Bueno, y hablabas tú de lo del estrecho de Bering. Cuidado, porque según esa hipótesis, bastante desacreditada, por cierto, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta hipótesis más localista, que dice que el ser humano creció, digamos, separadamente en distintos puntos del planeta. No recuerdo cómo se le llama a esta hipótesis, pero bueno. Es como tú dices, hipótesis. Sí, Tiene muy pocos a su favor. Ya, pero digo, respondería un poco, ¿no? Pues a estos casos, ¿no? Quizá, de una supuesta raza humana de encontronazos que fuera propia exclusivamente del territorio americano antes de que llegaran pues los asiáticos de origen siberiano que dieron lugar a la futura y actualmente población nativa de América. Por ejemplo, ¿no? Que hubiese varios colonizadores, como el famoso hombre de Kennewick, sí, que parece demostrar que no era un hombre asiático, precisamente uno de los primeros colonos, uno de los primeros hombres del continente americano. En fin, desde aquel momento, desde que se dio a conocer esta historia que seguramente pues no dejaría de ser una historia que ha pasado de boca en boca a lo largo de generaciones, siempre se ha pensado que por el noreste peruano deberían existir o deberían haber existido, como contaban las leyendas de Loran Pendek relacionadas con el hombre de Java, pues unos extraños habitantes, en este caso unos gigantes de pelo rojo, ¿no? Bueno, estos extraños hombres, estos gigantes, fueron descritos, atención, como de piel aceitunada, descalzos, un detalle bastante macabro, encorvados hacia atrás. Yo creo que debe ser, en realidad se refiere hacia adelante. Hacia atrás no se puede. Encorvados hacia atrás, se desplazan así con la barriga para adelante, no sabemos por qué, quizás es fruto de algún tipo de propulsión extraña. De aproximadamente unos 2 metros de altura y con unos pies del doble del tamaño de un pie normal. Unos auténticos Bigfoots. Efectivamente, Bigfoots de pelo rojo. Bigfoots del Perú, ¿por qué no? Lo curioso es que al parecer estos rumores, porque no dejan de ser eso, rumores, historias, leyendas, parecían haber encontrado algún tipo más de realidad cuando en noviembre del año 2011, es decir, hace bien poquito, un explorador afirmaría que se habría encontrado con una tribu de estos seres gigantescos. Carlos Tarrealza, descubridor de una ciudad perdida en ruinas en la provincia de San Martín, dijo haberse topado con unas criaturas gigantescas, con unos seres humanos bastante altos, cuando se perdió durante 2 semanas en la selva de San Martín. Según sus palabras, estos seres se vestían con pieles de animales, tenían el cabello de color rojizo, como describían las leyendas antiguas, y hablaban un dialecto que éste jamás había escuchado. Lo curioso es que días después, a este noviembre del año 2011, 2 diarios de Lima, en Perú, El Última Hora y La Prensa, se hicieron eco y publicaron una entrevista realizada a un indio guía de la zona llamado Encarnación Napuri, el cual reconoció que el 25 de abril un grupo de cazadores fueron atacados por una horda de aborígenes gigantes, armados con gruesos palos de madera, con cabeza de piedra y lanzas. Cabeza de piedra, no los gigantes, sino los palos de madera. Efectivamente. No os penséis aquí ya que estamos hablando de los Gormiti. La prensa de aquel momento dijo que los aborígenes secuestraron a 3 mujeres e hirieron a 5 hombres, antes de ser expulsados por disparos con escopeta. Uno de los diarios, La Prensa, recogió una versión, que era que aquellos gigantes habían secuestrado a 3 mujeres y herido a 5 hombres antes de ser expulsados por los disparos de las escopetas, pero sin embargo nos encontramos otra versión un poquito diferente en el diario Última Hora, al afirmar que 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños habían sido heridos, pero en ningún caso se hablaba de secuestro. Ay, qué mal me suena esto. ¿Te suena a que, bueno, quizás pasó algo realmente, pero no se supo muy bien y entonces la información o quizá llegó no pasó distorsionada? Nada. O quizá no pasó nada, ¿no? Nunca hay nombres, Nunca ni hay... de los desaparecidos, no. El grupo de cazadores. Bueno, quizás sí que hubo nombres, pero yo no he podido ahondar mucho más en ello, ¿no? Pero el caso es que, como digo, si os vais al mes de noviembre de 2011 y buscáis en la hemeroteca de los diarios peruanos Última Hora y La Prensa, os encontraréis estas noticias, ¿no? Noticias que nos hablan de gigantes, de comportamiento y aspecto seguramente también primitivo, que atacan a personas, ¿no? Curioso que esta noticia, como digo,
se publicase, estas noticias, ¿no? Se publicasen días después de que el explorador Carlos Tarrealza dijera haber descubierto una tribu de gigantes en la provincia de San Martín. Pero, si nos vamos, y entendedme, a fuentes más fidedignas, esto puede ser más próximas en el tiempo. No más próximas en el tiempo, sino que no se prestasen al descrédito, como sí puede parecer que lo hagan la prensa y el Última Hora. Y más que nada porque la información que voy a decir a continuación era enviada al mismísimo rey de España en el año 1504. ¿Y quién la enviaba? Pues uno de los descubridores de América. Y no uno cualquiera, sino el que dio nombre al continente, Américo Vespuccio. Y es que al parecer, en una de sus crónicas, como digo, en una de las cartas enviada al rey de España en el año 1504, parece que tuvo un encuentro con uno de estos gigantes vivos. Y lo tuvo en una isla, en la isla que actualmente es conocida como Curazao. Concretamente en un viaje que hizo en el año 1497. Y esta carta, que como digo, escrita por Américo Vespuccio, fue enviada al rey de España en el año 1504, dice lo siguiente. Partimos y llegamos a otra isla, y encontramos que en esta habitaba gente muy grande. Fuimos enseguida a tierra para ver si encontrábamos agua fresca, y creyendo que la isla estaba despoblada por no ver gente, andando a lo largo de la playa, vimos huellas de gente en la arena muy grandes, y pensamos que si los otros miembros respondían a la medida, que serían hombres grandísimos. Andando en esto nos encontramos en un camino que iba tierra adentro, y acordamos 9 de nosotros, y juzgamos que por ser chica la isla no podía haber en ella mucha gente, pero anduvimos por ella para ver qué gente era aquella, y cuando habíamos andado cerca de una legua, vimos en un valle 5 de sus cabañas, que nos parecieron deshabitadas, y fuimos a ellas. Y encontramos solo 5 mujeres, 2 viejas y 3 muchachas de estatura tan alta que las mirábamos con asombro. Así como nos vieron les entró tanto miedo que no tuvieron ánimo para huir, y las 2 viejas comenzaron con palabras a convidarnos trayéndonos muchas cosas para comer, y nos llevaron a una cabaña, y eran de estatura mayor que un hombre grande, que bien serían grandes de cuerpo como fue Francisco de Glialbichi, pero de mejores proporciones, de modo que todos tuvimos el propósito de tomar a las 3 jóvenes por la fuerza y como cosa maravillosa, traerlas a Castilla. Y estando en estos razonamientos, se ve que por aquel entonces se llamaba así, Los razonamientos. Comenzaron a entrar por la puerta de la cabaña unos 36 hombres mucho más grandes que las mujeres, hombres tan bien hechos que era admirable verlos, los cuales nos turbaron tanto que mejor hubiéramos querido estar en las naves que encontrarnos con tal gente. Traían arcos grandísimos y flechas, con porras, y hablaban entre sí en un tono como si quisieran atacarnos. Hombre, digo yo que después de haber intentado raptar a las mozas... Razonar. Razonar. Razonar con las mozas. Razonar, pero a la fuerza. Evidentemente, ¿no? Razonar a la fuerza. Pues, viéndonos en tal peligro, afirmaba Américo Vespuccio, hicimos varios consejos entre nosotros. Algunos decían que nos echásemos sobre ellos dentro de la casa, y otros que era mejor en el campo, y otros decían que no comencésemos la contienda hasta tanto viésemos qué querían hacer. Y acordamos salir de la cabaña e irnos disimuladamente por el camino de las naves. Disimuladamente. Y así lo hicimos, y tomando nuestro camino nos volvimos a las naves. Ellos nos seguían siempre a un tiro de piedra, hablando entre sí. Creo que no menos miedo de nosotros que nosotros de ellos, porque alguna vez descansamos y ellos también, sin acercarse a nosotros, hasta que llegamos a la playa donde estaban los bateles esperándonos. Entramos en ellos, y cuando nos largamos saltaron y nos tiraron muchas saetas, pero ya poco miedo teníamos de ellos. Les disparamos 2 tiros de bombarda, más para asustarlos que para hacerles mal, y al estampido huyeron todos al monte. Y así nos separamos de ellos y nos pareció salvarnos de una peligrosa jornada. Andaban desnudos del todo como los otros. Llamo a esta isla la isla de los gigantes, a causa de su gran altura, y fuimos más adelante bordeando la tierra, en la cual muchas veces nos ocurrió combatir con ellos porque no nos dejaban coger cosa alguna de tierra. Bueno, ¿no? ¿Cómo se la gastaba Fascinante. La tripulación de Américo Vespuccio, no? Sí, sí. Llegan allí, ven a las mozas, que cuidado con las mozas porque les podían haber dado, como diría el Fari, una gran paliza. Efectivamente, porque ¿no? Les sacaban bastante estatura a mozas, ellos. que fíjate con qué sutileza se dicen las Sí, cosas. sí. Mozas de buenas proporciones, ¿no? Sí. De modo que todos tuvimos el propósito de tomar a las 3 jóvenes por la fuerza y como cosa maravillosa traerlas a Castilla
Y estando en estos razonamientos, yo creo que se sobreentiende, Está ¿no? Lo bien que pretendían. Tanto por el bien de ellas como por el bien de ellos no lo intentaron, porque no me quiero imaginar yo esas mozas que les sacaban bastante de estatura, cómo hubieran reaccionado si la intentaban agarrar del brazo o algo. Porque igual le hubieran partido el brazo a lo Olga Zayak, por ejemplo. Seguramente, ¿no? Y sobre todo ese momento mágico también. De la turba, ¿no? De los 36 tíos que Efectivamente. llegan allí, ¿no? Cosa maravillosa. Doblemente gigantescos casi. Y no los convierten en pulpa. Por ejemplo, ¿no? Como mínimo, algo de eso. Pues esto es lo que dice haberse encontrado Américo Vespuccio en Curazao. Curazao, que está frente a la costa venezolana, ¿no? No muy lejos, ciertamente, del Perú, teniendo en cuenta, pues, las distancias en las que nos estamos moviendo, ¿no? En los continentes, mejor dicho. Pero curioso, ¿no? Una carta escrita al rey de España, hablando de gigantes. Quizás era una manera para justificar un fracaso de campaña. Hablar de que, rey, por mucho que nosotros quisiéramos, había 36 hombres que nos doblaban la altura. ¿Qué quisiera que hiciéramos? Claro, podría ser así. Pero curioso que en las historias, como hemos dicho, de los mitos fundacionales de pueblos andinos y mesoamericanos, se hable, además, como ocurre en la Biblia con el Noé bíblico, de un diluvio universal, de unos seres gigantescos. De unos seres gigantescos que algo hicieron mal y fueron castigados por sus dioses, convirtiéndolos en piedra. Quizás los mismos seres, las mismas piedras, mejor dicho, que actualmente se pueden ver en la meseta de Marcahuasi, donde, curiosamente, en el año 1982, Oiga, una chica fotografió un extraterrestre vistiendo ropajes blancos. primicia mundial. Ropajes blancos como los que, dirían las leyendas, vistirían o visten esos seres confinados a una realidad intraterrena, pero que proceden del origen de los tiempos. Y con todo lo que hemos expuesto, vías de contacto, que empezando por el mail, terraincognita.radio@gmail.com, tenemos también el blog, terraincognitaradio.blogspot.com, Twitter, terraincognita R, Facebook. terraincognita programa de radio, como viene siendo habitual. Es que es lo de siempre, ¿no? Y Es cómo lo de no. siempre. Sí, lo de siempre, www.edenex.es, Radio del Misterio 24 horas, gracias a la inestimable ayuda de nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. Desde aquí un saludo a Alberto. Tampoco nos olvidamos de www.ivox, seguramente la plataforma a través de la cual la mayoría de vosotros y vosotras nos estaréis escuchando. Y cómo no olvidarnos, sería imposible, sería pecado, sería pues, ¿cómo se dice? Pegar a la mano que te da de comer. Radio Espí, www.radioespí.com.es, la radio de San Joan de Espí. Evidentemente, un saludo a todo el equipo, a Rafa, a José y al resto de compañeros de los otros programas, y un saludo también a todos los oyentes. Sabéis que esperamos vuestros comentarios, que queremos saber vuestras opiniones sobre este programa y todos los otros que hemos hecho, opiniones, comentarios que, como sabéis, serán leídos mientras Daniel se golpea la cabeza, como está sucediendo ahora mismo, en los foros forteanos. Y tampoco nos olvidamos que, por algún motivo extraño, seguramente porque es de reciente aparición, nos olvidamos de YouTube. YouTube, Terra Incógnita, nos buscáis, y tanto en YouTube como en iVoox vamos colgando nuestros programas. Por cierto, los primeros programas que hicimos en YouTube, que aparecen listados en YouTube, los hicimos en vídeo también. Así es. Salimos nosotros, salen las diferentes chaquetas de Daniel, y también sale en uno de ellos el Primo Universal, el Premier Universal, como hace poco también lo titularon. Eso sí, con su rostro cubierto, cual Ayatolá cósmico. Y tampoco nos olvidamos, Daniel, de esta nueva opción que hemos incorporado a través de iVoox, ¿no? Pues sí. Y es que recientemente, como decimos, pues hemos incorporado, como ya sabréis, la opción de que, si os gusta mucho el programa, tanto este como algún otro, o si a lo largo de toda la trayectoria del programa sentís que habéis disfrutado con este y de alguna manera queréis colaborar a que el programa siga adelante en lo que se refiere a documentación, donativos, señoras y señores, donativos que podéis hacer
a través de un simbolito con forma de euro en la página principal del podcast Terra Incógnita en iVoox, no en cada programa, sino en aquella página donde se recogen, donde aparecen los últimos programas publicados. Veréis que arriba, aproximadamente por el centro, hay la opción de donar. Y, como su nombre indica, donar, PayPal. No hay mínimo, no hay máximo. Solo vuestra generosidad. ¿Y algo más que decir, Daniel? Absolutamente nada, Alejandro. ¿Qué hubiera pasado si tú, por algún motivo, bueno, no necesariamente marchándote a América, te topases con una mujer de comportamiento primitivo, de alta estatura y pelirroja? ¿Tú te la llevarías para razonar? Si pudieras, tu intención, como en el caso de la tripulación de Américo Vespuccio, sería razonar con ella. No tener contacto. No tener contacto. Yo haría como quien va por la calle, ¿no? Y ve a alguien que está pues en la otra acera, al que no quiere saludar, y continúa así, continúa de frente. Como te ha pasado conmigo en varias ocasiones, no, pero porque no me has visto. Exacto, porque no te veo. Pues eso. Pues porque es como si que no concibo tu existencia fuera de este lugar. Cosa curiosa, ¿eh? Es como que... Me estás haciendo una especie de entelequia tuya, de egregor, que solo se manifiesta cuando estamos grabando el programa. Puede ser, por ejemplo. Qué ¿no? fuerte, sí, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte, Qué fuerte. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y si esta muchacha de alta estatura y pelirroja insiste? ¿Insiste en qué? En el razonamiento. En el razonamiento. Hombre, pues no lo sé. Yo tengo que consultar conmigo mismo, con mi voluntad, ¿no? ¿Qué te diría tu voluntad en mi ese voluntad, momento? No lo sé porque yo no estoy en ese momento, Alejandro. Mujer alta, pelirroja, de buenas proporciones. ¿Qué te diría a ti, Alejandro? ¿Qué te diría a ti? Bueno, yo tengo compromiso. ¿Faltarías al juramento? No, no faltaría. Nunca lo sabes, Alejandro. No, sí que lo sé. Lo que pasa es, no sé yo si tendría opción a faltar. Que esa es otra. O si tendría opción a realizar volteretas o lo comando. Bueno, eso te lo dejo a ti. ¿Qué tienen que ver las volteretas a lo comando? Para huir, para escapar. El encuentro, no, yo creo que sería cuestión de correr. Ah, pero claro, ella tendría más zancada. Yo creo que las volteretas las harías de otra manera. Yo creo, Alejandro, que tienes un interés especial en hablar de temas, sobre todo focalizados en mi persona, sí, que no vienen a cuento y que nadie saca, temas que nadie saca. Vienen a cuento no porque vienen a cuento, tú en has tenido aquí un histórico de comportamiento relacionado con seres mágicos, con venusianas. Sí, pero no con pelirrojas. Pero no con seres gigantescos. Da igual, el tamaño no importa, como se suele decir.